Hace 1000 años, en el sur de la India, algunos importantes gobernantes construyeron templos majestuosos, tan grandes que desafían a nuestra imaginación. Uno de ellos es tan enorme que podría albergar el Kremlin, el Congreso de los Estados Unidos, el Palacio de Versalles y la Plaza de San Pedro de Roma. Actualmente algunos de estos templos perviven, y sus muros acogen rituales intemporales, mientras que otros están abandonados y en ruinas. Los elefantes y el templo. En las selvas del sur de la India se construyeron miles de exquisitos templos en uno de los mayores esfuerzos edificadores de la historia de la humanidad. Estamos en el sur, en la cuna de la religión y la cultura tradicionales de la India, un país de campos de arroz de color verde esmeralda y de inmensos palmerales en el que a cada pocos kilómetros se eleva un templo que domina sobre el territorio colindante. Aquí hace unos 1000 años, uno de los reyes más importantes de la India, Rajarajá el Grande, emprendió uno de los proyectos de edificación más ambiciosos de la historia de la humanidad que aún continúa hoy. Se utilizaron más piedras que en la construcción de la Gran Pirámide de Gizeh, y los artistas crearon algunas de las joyas más bellas que el mundo ha visto jamás. Con el tiempo, Rajarajá construyó templos cada vez mayores. Este tiene unas proporciones tan gigantescas que entre sus paredes cabrían perfectamente 200 Taj Mahal. ¿Por qué Rajarajá hizo algo así? Por el mismo motivo que se levantaron las catedrales europeas y las pirámides de Egipto. La fe le impulsó a hacerlo. Cada día al amanecer, Kala, de 16 años, la hija mayor de su familia, ejecuta el mismo ritual. Cuando sale el sol, realiza unos dibujos muy complicados delante de la puerta principal de su casa con harina de arroz coloreada para atraer la buena suerte. En el sur de la India las mujeres hacen estos dibujos únicos llamados columns. Los columns no son permanentes. La harina de arroz coloreada se dispersa durante el día y es renovada a la mañana siguiente. La harina sirve para alimentar a las hormigas y a otros insectos. Para los hindúes toda vida es sagrada. Hasta el abejorro tiene su sitio. En estos templos los sacerdotes siguen celebrando los mismos rituales religiosos desde hace siglos. Aquí los sacerdotes adoran un falo de piedra, el símbolo de uno de los dioses más poderosos y populares de la India, Shiva. En las festividades sacan a los dioses de sus capillas y los colocan alrededor de los templos. Al final del día les cambian la ropa y los acuestan en una cama para que descansen unas horas. Al celebrar estos rituales intemporales, los adoradores esperan que los dioses les favorezcan, curen sus enfermedades, protejan sus cosechas y bendigan sus vidas. El apoyo de los ricos y poderosos es importante para el afianzamiento de cualquier religión. Pero los enormes templos y los miles de sacerdotes hacen que para el hinduismo este apoyo sea absolutamente esencial. Rajarajá fue uno de los más grandes mecenas de las artes en la larga historia de la India. Aquí empezó todo con la construcción de este gran templo en Tanjore. Cuando acabaron sus obras hace 1000 años, se convirtió en la edificación más impresionante de la Tierra. Era 10 veces más grande que cualquier otro edificio.
Además de ser enorme, estaba hecho de granito, una de las piedras más duras del mundo. La personalidad de Rajarajá queda reflejada en este edificio. Uno de los reyes más poderosos de la India hizo construir uno de los mayores templos que se habían visto jamás. En la capilla interior, situada bajo la gran torre, se encuentra un falo de casi 4 metros de altura y de 1,5 metros de diámetro. Cada día los sacerdotes lavan el falo derramando sobre la piedra leche y ungüentos sagrados y lo visten. Hasta hace muy poco no sabíamos cuál era el aspecto de Rajarajá. Pero unos arqueólogos hicieron un descubrimiento sensacional. Encontraron un estrecho pasadizo que rodeaba la capilla central, que había sido sellada y olvidada hace muchos años. Cuando los arqueólogos entraron, descubrieron que sus muros estaban cubiertos por pinturas de la época de Rajarajá el Grande. Como Rajarajá era devoto del dios Shiva, las paredes están decoradas con escenas de hazañas del dios. También hay pinturas maravillosas que representan escenas de bailarinas de ojos preciosos. Pero lo más importante de todo fue el hallazgo del único retrato que existe de Rajarajá con su barbudo gurú. Como todo seguidor de Shiva, Rajarajá lleva el cabello recogido en trenzas. Se encuentra de pie detrás y mira con respeto a su gurú. Fue su consejero espiritual quien alimentó el desmesurado afán de Rajarajá por construir. Para levantar estas fastuosas edificaciones se necesita dinero. La forma más sencilla de obtener riquezas en la antigua India, como en otros muchos lugares, era arrebatárselas a los vecinos más débiles. Para ello Rajarajá se servía de la máquina hindú de guerra, el elefante. Aquí en las selvas del sur de la India, los hombres de Rajarajá apresaban elefantes salvajes. Los animales dóciles que habían nacido de padres domesticados no eran buenos como elefantes de guerra. Rajarajá solo quería los machos más grandes, más fieros y más apropiados para su maquinaria militar. Sus más de 1000 adiestradores de elefantes o cornacas construían una gran valla. Los elefantes eran conducidos por un túnel que llevaba al redil. Cuando los animales estaban dentro, se cerraba la puerta y comenzaba el adiestramiento. Hasta los años 60 se capturaron grandes elefantes en estas colinas, utilizando los mismos métodos que en la época de Rajarajá. Se cazaba a los animales más salvajes con el propósito de adiestrarlos para la lucha. El resto se convertía en elefantes obreros que se usaban en los proyectos de construcción de Rajarajá. Se decía que un elefante enfurecido tenía la fuerza de 6000 caballos. ¿Cómo conseguían los cornacas controlar esa fuerza? ¿Cómo se aseguraban de que los elefantes estaban preparados para luchar? Sencillo, emborrachándolos. Antes de una batalla, a los elefantes de guerra se les obligaba a beber arak, un licor de arroz fermentado. Como a los humanos, el alcohol les volvía pendencieros y arrogantes. Podían abrirse literalmente paso entre sus rivales gracias a las hojas cortantes que llevaban acopladas a su tronco. A lomos de los elefantes, lanceros, arqueros, generales e incluso el rey sembraban la muerte entre el enemigo. Pero ¿cómo se convierte un elefante en una máquina de guerra? Gracias a los cornacas, los legendarios adiestradores de elefantes de la India. Los cornacas mantenían un estrecho contacto con los elefantes a los que entrenaban y tenían profundos conocimientos sobre la naturaleza del animal.
Desde pequeños los cornacas comenzaban a aprender las antiguas tradiciones y los secretos que les permitirían más tarde comunicarse con los elefantes a través de la suave presión de sus pies y el tono de su voz. Los elefantes son animales muy inteligentes y pueden llevar a cabo tareas complicadas con una fuerza y una precisión sorprendentes. Rajarajá deseaba tener todo elefante que pudiese cazar. Fue uno de los reyes más ambiciosos del mundo. Nadie había construido edificios tan altos en la India hasta que Rajarajá levantó el gran templo de Tanjore. En pocos años, cientos de miles de toneladas de granito puro, una de las piedras más duras del mundo, fueron arrancadas del corazón de la tierra para construir este templo de ensueño. La cantera de la que se extraía el granito se encontraba a 80 kilómetros de Tanjore. ¿Cómo fueron capaces de trasladar hace 1000 años esta enorme cantidad de granito? Utilizaron estas barcas, cuya apariencia no ha cambiado con el paso del tiempo. Desde la Irlanda de la Edad de Bronce hasta el Tíbet moderno, la canoa ha sido la embarcación preferida de la humanidad. Lo único que se necesita para construirla es un poco de madera flexible y pieles de animales. En algunas zonas de la India la canoa aún se usa para trasladar personas con sus pertenencias, cabras e incluso motocicletas de una orilla del río a la otra. Pero una canoa solo podría soportar bloques de unas pocas toneladas. Esto habría bastado para construir la mayor parte de Tanjore, pero no servía para colocar el enorme coronamiento en la parte más alta del templo. Está formado por 2 grandes bloques de granito que pesan 36 toneladas cada uno. ¿Cómo se pudo elevar un bloque de granito de 36 toneladas en un lugar tan alto en el año 1010? Es un misterio que ha intrigado a los historiadores durante muchos años. Los exóticos templos perdidos de la India son tan enigmáticos hoy en día como lo fueron hace siglos. El actual príncipe de Tanjore ha dedicado gran parte de su tiempo a intentar descubrir cómo los antiguos hindúes subieron aquellos gigantescos bloques de granito a lo más alto de los templos. Está fascinado con los logros de Rajarajá el Grande. Nos habló de una leyenda que en su familia pasa de generación en generación y que podría ser la respuesta al misterio del enigmático coronamiento. Nos llevó a una zona de la ciudad donde, según la tradición familiar, quedaban restos de una antigua rampa. Después de inspeccionar el lugar, encontramos lo que parece una antigua rampa con una pequeña inclinación de solo 6 grados y que apunta hacia el templo de Tanjore, situado a 2 kilómetros de este punto. Esta rampa de suave pendiente apunta exactamente a la parte superior de la capilla de Tanjore, que se encuentra a 66 metros de altura. Además, la rampa está justo donde esperábamos encontrarla. Casi todos los templos hindúes están orientados hacia el este para contemplar la salida del sol, y los edificios más pequeños se construyen más al este todavía. Por eso la única dirección desde la que se puede levantar una rampa tan larga es desde el oeste. Y allí es exactamente donde hemos encontrado la rampa que buscábamos. Las pruebas indican claramente que estos son los restos de la rampa que se utilizó para colocar los bloques de granito de 36 toneladas en la parte superior del templo. Pero ¿cómo trasladó Rajarajá hace 1000 años unos bloques de granito de 36 toneladas por esta larguísima rampa? Con elefantes. Su ejército contaba con decenas de miles de elefantes. Pero no tenemos constancia de que nadie haya usado elefantes para trasladar bloques de esas dimensiones. Por ello decidimos llevar a cabo un experimento. Encargamos una pieza de granito para desplazarla por una pendiente idéntica a la que descubrimos en Tanjore.
El bloque solo pesaba 23 toneladas y no 36, porque ese es el peso máximo que se puede trasladar por las carreteras de la India. Aún así, el bloque tardó 3 días y 3 noches en recorrer los 322 kilómetros que hay desde la cantera. Preparamos muchos rodillos de madera y pusimos a prueba la fuente de energía de la antigua India, el elefante. Los elefantes se situaron en las posiciones adecuadas para poder empujar y tirar del bloque. A pesar de todos sus esfuerzos, no se movía. Parecía que habíamos fracasado. Pero uno de los hombres que conducía los elefantes notó que uno de los troncos no era totalmente redondo. Reemplazamos ese tronco y los elefantes volvieron a intentarlo de nuevo. Éxito. Los elefantes no solo movieron el bloque, sino que además cogieron los rodillos y los colocaron en su sitio, listos para el próximo esfuerzo. Nuestro experimento demostró cómo Rajarajá y sus arquitectos consiguieron trasladar esas piedras gigantes hasta el punto más elevado de su templo. Pero ¿cómo cortaron esos bloques? Este templo fue construido casi en su totalidad con granito, una de las piedras más duras del mundo. ¿Cómo lograron los obreros de Rajarajá hace 1000 años extraer y dar forma a estas piedras con la única ayuda de sus primitivas herramientas? La actividad principal de este pueblo turístico al sur de Madrás es la escultura del granito. Un escultor y su equipo formado por 10 personas tardarían más de 6 meses en terminar esta estatua de Hanuman, el dios mono. Estos escultores cuentan con la ventaja de trabajar con herramientas de acero. En el siglo IX solo se disponía de herramientas de hierro blando. Se tardaría muchos años en tallar una estatua como esta. Esta cara tallada en piedra debió de costar décadas. Esta escultura de granito, conocida popularmente como la penitencia de Arjuna, cuenta una historia universal. Esta es la figura sagrada de un hombre que está sobre el ardiente sol, apoyado en una sola pierna y con los brazos en alto cumpliendo una penitencia. Los artistas tenían un gran sentido del humor. Debajo del muro hay un gatito con la misma difícil posición. Algunos ratones, impresionados por su estoicismo, le adoran como a un santo. Uno incluso une sus patas para rezar. Todos los hindúes saben qué ocurrirá después. El gato se come a los ratones. El escultor nos advierte de los peligros de los falsos profetas. Las herramientas de hierro hubiesen sido idóneas para esculpir, pero ¿cómo pudieron aquellos antiguos artesanos extraer la piedra más dura del mundo? Actualmente, incluso con una sierra circular con hoja de diamante y muchos litros de agua, se tardaría horas en cortar este bloque de granito.
Si miramos a nuestro alrededor, podemos encontrar pistas de cómo lo lograron hace 1000 años. Cuando se decidía qué trozo de piedra se quería extraer, el cantero usaba un pequeño cincel de hierro para perforar el granito. Después clavaba firmemente cuñas de madera y les echaba agua encima. La madera se empapaba lentamente y se hinchaba hasta que quebraba el granito. De esta forma Rajarajá extraía la piedra para sus templos. En la época de Rajarajá se extrajeron y transportaron millones de toneladas de granito, ya que el de Tanjore fue solo uno de los muchos templos que construyeron él y su familia. Rajarajá sacó granito suficiente para levantar de nuevo la gran pirámide de Gizeh. ¿Qué le impulsó a edificar con tanto frenesí? Su religión. Como rey, Rajarajá se enfrentaba a un terrible dilema. Por una parte, su religión le prohibía matar. Por otra, se suponía que como rey poderoso, tenía que hacer la guerra a sus vecinos. Por tanto, era responsable de la muerte de miles de sus enemigos. Él creía firmemente en la reencarnación y en que sus actos determinarían su suerte en una próxima vida. Con las manos tan manchadas de sangre temía volver convertido en un gusano o en algo peor. Por eso, en la pintura del pasadizo secreto del gran templo de Tanjore, en la que aparece Rajarajá, el rey guerrero se muestra respetuoso con su viejo gurú. El hombre religioso conocía la clave de la salvación de Rajarajá: construir más templos para asegurarse una buena reencarnación. Por esa razón, el responsable de la salud espiritual del monarca está pintado delante del propio rey Rajarajá. Incluso para un rey tan rico como Rajarajá el Grande, construir un templo nuevo era una operación muy cara. Además del elevado coste de la construcción, suponía grandes gastos de mantenimiento. Algunos de los templos más grandes de la India dan trabajo a cientos de personas, desde sacerdotes hasta confeccionadores de guirnaldas. Desde hace siglos, aquí en el templo de Srirangam, un grupo de hombres seleccionados de entre unas determinadas familias se dedican a recoger flores y a preparar las guirnaldas para los dioses del templo. Ramanuja, de 58 años, no puede casarse jamás y debe mantener el voto de silencio mientras confecciona las guirnaldas para los dioses. Cada día se levanta antes del amanecer para comenzar a recoger las flores sagradas. La cuerda está estrictamente prohibida y por eso usa fibra de platanero seco para unir las guirnaldas. Cada día se preparan más de 40 guirnaldas para los 20 dioses y santos en esta pequeña estancia a la que no puede entrar nadie excepto Ramanuja y sus colaboradores. Cinco veces al día, Ramanuja sale de los jardines de flores del templo para ir a la tienda donde vende todo tipo de cosas, desde mantequilla hasta objetos de bronce. Es una bulliciosa ciudad de 50.000 habitantes, y la subsistencia de todos ellos depende del templo. Ramanuja forma parte de un equipo muy extenso de personas que se dedica al mantenimiento del templo y a celebrar los ritos. En la época de Rajarajá, el rey pagaba por todo ello. Al final de su viaje en el corazón del templo,
Ramanuja da sus guirnaldas a los sacerdotes para que puedan atender a los dioses como es preceptivo. En la época de Rajaraja, su gran templo de Tanjore era un lugar bullicioso. Son necesarias muchísimas personas para mantener un templo tan grande. Las inscripciones nos dicen que hacían falta más de 4.000 vacas, 7.000 ovejas y 30 búfalas para fabricar la mantequilla que consumían los cientos de lámparas que iluminaban el templo. Debió de ser un lugar realmente luminoso. Y todo esto para iluminar un solo templo. Rajaraja gastaba sumas fabulosas de dinero para sostener los cientos de templos que levantó y así mantener su karma en buen estado. Rajaraja esperaba que los dioses, al ver su gran generosidad, perdonasen sus numerosas transgresiones. Estaba convencido de que en su próxima vida se reencarnaría en algo mejor que un gusano. Esta devoción religiosa le impulsó a hacer cosas que cambiaron el curso de la historia de la humanidad. Los reyes de la India, como Rajaraja, fueron tan importantes para la civilización mundial como los antiguos griegos. Los comerciantes de la India viajaron como los vientos monzónicos al sudeste asiático y más allá, y exportaron sus dioses, su arte y su arquitectura. Esta es la razón por la que a miles de kilómetros de la madre India, en medio de la calurosa selva tropical, los templos de Angkor no están dedicados a los dioses de Camboya, sino a los de la India, los cuales bailaban en sus paredes. Los comerciantes no solo difundieron su religión a zonas lejanas de Asia, también llevaron consigo muestras de una de las más bellas artes jamás creadas, el arte religioso de la India. Este objeto de bronce fue creado para Rajaraja cuando Europa se debatía en una época oscura y no era capaz de producir nada que se aproximase a la belleza y a la técnica de esta pieza. Este es el señor de la danza, Sivas Nataraja. Simultáneamente aplasta bajo sus pies al enano de la ignorancia. Toca el tambor de la creación, desata los fuegos de la destrucción y levanta una mano para asegurarnos que no tenemos nada que temer. Cerca de Tanjore los artesanos continúan creando piezas de bronce, como se hacía en tiempos de Rajaraja el Grande. Ramalingam, que atesora la sabiduría de 7 generaciones dedicadas a la fundición del bronce, prepara la figura de cera para la primera etapa de este antiquísimo proceso. Cuando el maestro ha modelado la figura en cera, la cubre con barro de las orillas del río sagrado de Koberi. El barro se deja secar y después se calienta hasta que poco a poco la cera se derrite por completo. El molde hueco es bastante resistente para que la mezcla de metales preciosos se endurezca y adquiera la forma del dios. Se mezcla cobre, bronce, estaño, oro y plata a temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Después la aleación se vierte en el molde y se deja enfriar.
Cuando la mezcla está fría se rompe el molde y se obtiene el icono al que más tarde los ayudantes de Ramalingam darán los toques finales. Todas las estatuas de bronce son piezas únicas, y su finalidad es acercar los dioses al pueblo. Ramalingam atribuye la belleza de las figuras de la época de Rajarajá al uso libre del oro. Actualmente los templos que les encargan las estatuas tienen unos presupuestos más reducidos. Shiva es Nataraja en un momento de la danza de la creación del mundo. Los giros de Shiva cuando vence a los 3 demonios es una de las imágenes favoritas de Rajarajá. Pero las estatuas no son las únicas que bailan. El corro de las mejores bailarinas del templo, o de Badasis, se une al culto. Sin bailarinas no podrían esperar que el dios accediera a bendecir y proteger el templo. En tiempos de Rajarajá, las Devadasis o servidoras de Dios eran miembros de una élite cultural. Estas preciosas mujeres bailaban, cantaban, actuaban, escribían poesía y pintaban. En sus muchos templos, Rajarajá mantenía a decenas de miles de esas brillantes mujeres. Pero no hay edad dorada que dure para siempre. Los ejércitos invasores llegados del norte acabaron con su dinastía. Se tuvieron que adoptar medidas drásticas en las decenas de miles de templos hinduistas diseminados por todo el sur. Los sacerdotes escondieron los preciosos iconos. Las figuras de bronce recubiertas de oro y diamantes fueron enterradas o guardadas en habitaciones secretas. Aquellas estatuas eran uno de los tesoros más codiciados por los invasores, que buscaban joyas y metales preciosos. Aquellas figuras de bronce fueron arrancadas de sus santuarios y enterradas en arena fina y blanca, donde permanecieron escondidas durante más de 700 años hasta su hallazgo en 1965. Fue uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de este siglo. Esta cámara, oculta en el seno de uno de los templos más pequeños y oscuros de Tanjore, estaba repleta de iconos de piedra procedentes de otros lugares. La cámara fue sellada y olvidada. Cuando fue redescubierta siglos más tarde, nadie sabía de dónde había venido cada figura. Por eso todas se han quedado aquí. Después de la invasión, el sur de la India resurgió de sus cenizas para alcanzar cotas más altas todavía. El corazón del sur de la India, con su tierra roja quemada por el sol y sus enormes pilas de rocas graníticas, se podría confundir con la superficie de Marte. Pero sorprendentemente, aquí floreció una espectacular ciudad. Sus habitantes miraron hacia atrás en el tiempo, hacia la edad de oro de Rajarajá, y levantaron una ciudad celestial, superior a cualquier otra que el propio Rajarajá hubiese podido imaginar. Varios siglos después de que los templos de Rajarajá fueran engullidos por la selva, en una meseta yerma del sur de la India, nació una nueva y misteriosa ciudad sagrada llamada Vijayanagara, la ciudad de la victoria. Se fundó en 1350 y en 30 años se convirtió en la ciudad más grande del mundo, con una población 50 veces superior a la del París o del Londres medieval. Se creó a partir del caos que siguió a la dinastía de Rajarajá, y sus fundadores estaban decididos a seguir aquella tradición de arte y arquitectura. Los murales de granito tallado que se esculpieron para su corte eran el retrato en piedra de la realeza de una edad perdida. A los reyes les gustaba cazar,
y mandaban representar sus heroicidades en piedra para que todo el mundo las contemplara. También les agradaban sus bailarinas. Y aquí aparecen unos comerciantes portugueses con sus barbas arregladas ante el rey perfectamente rasurado. Estos portugueses escribieron crónicas sobre la vida de la ciudad y de su rey. El rey permitió que los comerciantes portugueses presenciaran su rutina matutina. Cada día bebía medio litro de aceite y se aplicaba una buena cantidad en la piel. Con un taparrabos como única vestimenta, se ejercitaba con la espada y luchaba durante un rato contra su oponente preferido. Las personas de Vijayanagara continúan la tradición de la lucha. Aunque en la versión moderna el objetivo es levantar al adversario en el aire durante más de 3 segundos. Antiguamente la lucha era mucho más violenta. Los portugueses hablaban de combates muy duros, en los que se rompían dientes, se sacaban ojos y en los que la cara de los contrincantes quedaba tan desfigurada que por todas partes se veía hombres inconscientes que tenían que ser trasladados por sus amigos. Cuando acababa con sus prácticas matinales, el rey montaba en su caballo y cabalgaba de un extremo al otro de su gran ciudad. Durante su apogeo, el imperio controlaba todo el sur de la India y negoció con los árabes y con los portugueses. Los portugueses contaban que esta carretera que lleva a un gran templo era una calle de casas elegantes, ancha y preciosa. Esas casas pertenecían a mercaderes, y en ellas se podía encontrar toda clase de rubíes, diamantes, esmeraldas y perlas. Todas las tardes había un mercado, en el que se vendían caballos, limones, limas, naranjas y uva. Todo esto ocurría en una calle que iba hasta Palacio. El calor del verano del sur en Vijayanagara solo se podía soportar gracias a los tanques de agua, las piscinas de la antigua India. Desde las reinas que vivían en las cortes hasta las campesinas que trabajaban en el campo, todas las mujeres del sur de la India practicaban diariamente el ritual del baño. La ciudad de la Victoria estaba cubierta literalmente por tableros de juego. Los suelos de los templos y palacios, hechos de piedra tallada, están llenos de juegos. Por eso no es extraño que el ajedrez se inventara en la India. Se llama chaturanga. Este era el juego preferido por los reyes Vijayanagara para desarrollar sus habilidades guerreras. La pieza del elefante equivale a la torre del juego actual y es la pieza más poderosa. Puede moverse en todas direcciones y comerse a las piezas más débiles. Esta fuerza reflejaba la naturaleza arrolladora del elefante, cuya impresionante presencia decidía el resultado de las batallas en la India imperial. Una partida de chaturanga podía durar días e incluso semanas, tanto como una batalla de verdad, y la pérdida del divino rey suponía la derrota. Después de 200 años, la poderosa ciudad de la Victoria cayó en manos de los invasores del norte. El general fue decapitado en el campo de batalla y así terminó la guerra. Su ejército abandonó la lucha, depuso las armas y se retiró cuando los soldados vieron la cabeza de su líder ensartada en la punta de una lanza. La ciudad quedó literalmente desierta. Hasta hoy nunca ha vuelto a ser repoblada.
En su día, según las palabras de un comerciante portugués, la ciudad era tan grande como Roma y su organización era modélica. Pero hoy es como Pompeya, una ruina congelada en el tiempo que descansa vacía en medio de la meseta granítica. El último reducto del sur de la India imperial es actualmente una ciudad fantasma. Pero el sur volvió a renacer, y sus habitantes, influidos por las tradiciones de la época de Rajaraja el Grande, construyeron más y más bellos templos, la joya de los cuales es Madurai, el templo más grande y majestuoso de toda la India. De cada 100 personas que visitan la India, al menos 10 de ellas viajan al sur para contemplar estos increíbles templos. El santuario central era el hogar de los dioses, y se consideraba poco apropiado cubrirlo con un techo suntuoso, aunque muchas veces era dorado. Como no se podía ampliar el santuario central, se amplió el resto del templo. Esta expansión hizo posibles las puertas ornamentales llamadas gopuras. Empezaron a hacerse populares y alcanzaron un esplendor y altura sin precedentes. Las de Madurai son especialmente bellas y están cubiertas de esculturas. Una sola puerta puede contener más de 1000 estatuas. Actualmente las autoridades de los templos lo repintan con frecuencia con sus vivos colores originales. El resultado es sencillamente excepcional. Aunque Madurai es un templo magnífico, no es el más grande. Este honor le corresponde a Sri Rangam, tan extenso que podría albergar sin problemas el Kremlin, el edificio del Senado de los Estados Unidos, y aún quedaría espacio para el Palacio de Versalles y San Pedro de Roma. Y en los templos aún se rinde culto a las antiguas estatuas de bronce. Se cantan himnos centenarios, como se ha hecho tradicionalmente desde la época de Rajaraja. En los templos que levantaron Rajaraja y sus sucesores, los sacerdotes continúan celebrando antiguos rituales que no han cambiado durante miles de años. Mientras que los ritos de la corte del rey Salomón en Jerusalén han desaparecido y los ceremoniales de los emperadores Ming en la ciudad prohibida de Pekín ya no se celebran. Entrar en uno de estos templos es entrar en una cámara del tiempo. Al alba, durante una ceremonia que se ha celebrado día tras día durante cientos de años sin interrupción, los sacerdotes cantan las antiguas palabras mágicas para despertar a los dioses. Unos dioses esculpidos en piedra por orden de Rajaraja, uno de los más importantes reyes de la India.